Gracias a Dios, hermano. Vamos a hacer una oración para pues seguir aprendiendo. Hoy es mi último día de enseñanza. Bueno, les comentaba si había alguna duda con respecto a los temas que hemos tratado acerca del bautismo, acerca de cómo recibimos el Espíritu Santo. Si alguien de ustedes tienen alguna duda, hoy les voy a hacer un pequeño resumen del tema, con los temas que hemos estado hablando los días miércoles. Pero vamos a hablar, hermanos. Y al final también tengo una palabra. La verdad que mientras leía este pasaje me acordé de mi persona, me acordé de la iglesia, me acordé de mi familia, me acordé de muchas personas a las cuales he tratado como pastor. Como pastor he vivido muchas cosas. La verdad que ser pastor, hermanos, pues si algún día el Señor te llama al ministerio, pues que no te eches para atrás. En los Estados Unidos dice que 10 de cada 100 pastores no duran 5 años. No duran 5 años. Entonces, pues, bendito Dios. Y son pastores que pues no les falta nada, hermanos, porque allá, por ejemplo, si alguien quiere ser pastor, si alguien quiere, es como buscar un trabajo. En los Estados Unidos, si tienes el título de teología sistemática y todas las reglas de teología, pues nada más hasta en las iglesias o en las páginas están solicitando pastores. Es como conseguir un empleo, más que nada ya es como un empleo, ¿no? Y ya en los países como Latinoamérica, pues son países rurales donde la gente pues vive del campo, y hay pastores que inclusive no tienen la oportunidad de prepararse más para seguir alimentando a la oveja. Sabemos que la palabra es suficiente, el evangelio es suficiente, hermanos, pero también hay textos que es difícil entenderlo, como lo dijo el apóstol Pablo, como lo dijo el apóstol Pedro, que hay parte de la escritura que es difícil de entenderlo, difícil de explicarlo, ¿verdad? Y es ahí donde muchos dicen que se aprovechan, ¿no?, para torcer las escrituras. Vamos a orar, hermano. Padre, amado Señor, nuestro Dios, hoy nos acercamos a ti mediante tu Hijo Jesucristo, a nuestro único y suficiente Salvador. Padre, te doy gracias nuevamente por esta oportunidad que se nos da de poder estar juntos, Señor, después de un arduo día de trabajo, de mucho estrés, tal vez, Señor, para algunos de nosotros. Pero te damos gracias, Padre, porque tu palabra nos aconseja y nos has dicho, echando sobre Él todas vuestras ansiedades, porque Él tiene cuidado de nosotros. Padre, gracias. Pido, Señor, en esta noche que tú nos traigas paz, traigas gozo en medio de alguna situación que se esté pasando. Te pido, mi amado Señor, que seas tú obrando en nuestros corazones, que sea el Evangelio entrando a nuestra vida, a nuestro espíritu, dándonos vida, Padre, y vida en abundancia. Padre, te glorificamos y te damos toda la gloria a ti. Permítenos, Señor, que esta noche sea un tiempo de comunión con mis hermanos, como lo hemos estado hablando, Señor, como la iglesia primitiva, que dice que ellos perseveraban en la doctrina, en la comunión. Señor, dice también en la convivencia, en la cena. Señor, y tú añadías, también ellos convivían, pasaban tiempo de oración. Y damos gracias por esta oportunidad que se nos da a cada uno de nosotros. Recibe tú la gloria, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Voy a recordarles, mis hermanos, vuelvo a repetirle, hoy es el cierre de nuestra enseñanza acerca de los temas del bautismo, ¿verdad? Estuvimos tomando dos enseñanzas. Una es el bautismo en agua, ¿verdad? ¿Alguien recuerda qué es el bautismo en agua? ¿Qué significa?
También hay que ver esto, mis hermanos. Si tienen alguna duda, también recuerda que les dije, si hay alguna duda, hermano, pues no te quedes con la duda, ¿verdad? También tratamos el tema acerca de cómo es que recibimos el Espíritu Santo, ¿verdad? Y el miércoles pasado dije, a través de la enseñanza, que en algún momento nosotros, o un servidor, tuvo una enseñanza, pues en el Espíritu Santo se recibía a través del agua, bueno, saliendo del agua, y por ahí algunos ujieres o servidores de Dios, inclusive pastores, o alguien con un superpoder espiritual, pues ponía las manos y aquí el asunto era que hablara en lenguas, ¿no, hermanos? Bueno, así es como yo fui enseñado en su momento. Conforme leyendo las Escrituras, yo me fui dando cuenta que la Biblia no me... De hecho, la Biblia sí menciona, por ejemplo, en 1 Corintios 10, cuando Cornelio dice que, o esta familia que recibieron el Espíritu Santo, dice que comenzaron a hablar, ¿en qué? En lenguas, ¿verdad? El detalle es que la Biblia no nos explica qué tipo de lenguas es, pero cuando nosotros leemos o entendemos cómo fue traducida el texto al griego, pues la palabra lenguas pues significa idioma, ¿verdad? Y es un idioma conocido. No sabemos realmente, cuando nosotros vamos al texto, dice que ellos recibieron el Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. Aquí la idea es, hermanos, que no digamos o que no hagamos lo que nosotros queramos con el texto, ¿verdad? Es que yo pienso que eran lenguas como las que hoy se hablan, porque no nos dice el texto, ¿verdad? Si era un balbuceo. Lo más seguro es que haya sido un lenguaje conocido, ¿verdad? Entonces, no es como hoy nosotros, o al menos yo lo entendía, ¿verdad? De hablar balbuceo sin tener una interpretación. Bien, en esa parte. Voy a hacer algún resumen del asunto, de cómo fue nuestro tema, estos últimos temas. Vimos el punto número 1, el bautismo en agua. Vimos que el pueblo judío, ¿qué? Para recibir el Espíritu Santo, ¿verdad? Para recibir el Espíritu Santo ellos necesitaban bajar a las aguas, confesar sus pecados, y el Señor les daba el Espíritu Santo, ¿no? Vemos el bautismo en agua, vemos el segundo punto, el bautismo en el Espíritu Santo. Este bautismo es la unión con Cristo, porque dice 1 Corintios 12:13, que todos fuimos bautizados en un mismo cuerpo, no dice en agua, sino en un mismo cuerpo. Cuando creemos en el Señor Jesús, ¿verdad? Automáticamente el Espíritu Santo, ¿qué hace en nosotros? ¿Qué hace en el creyente? Lo sella y pasas a ser parte del cuerpo de Cristo, es decir, unión con Cristo. Ese es el asunto. El bautismo de agua es una confesión de fe, pero también conlleva un compromiso. Hay algunos, mis hermanos, que dicen: es que yo no quiero bautizarme porque nada más me bautizo y empieza a haber problemas. Y una vez un hermano dijo esto, un hermano que gracias al Señor nos permitió llevarlos al bautismo, y dijo este hermano, dijo: bueno, ¿qué más me puede pasar, pastor? Ya me ha pasado de todo, entonces ¿por qué voy a temer? Me voy a bautizar, ¿verdad? Y esa es la idea, hermano, que si estamos con el Señor, la Biblia dice: si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y vemos en el caso del bautismo del Espíritu Santo, ya es una conversión, es el nuevo nacimiento. Ese es el tema del bautismo en el Espíritu, el estar unido con Cristo. Es dar un testimonio vivo del Señor Jesucristo, es dar un testimonio vivo de que hemos creído en el Evangelio, ¿verdad?
Ese es el asunto. Y no solamente eso, hermano. Cuando hay conversión en nosotros, la evidencia es que damos resultado. Es una vida fructífera. Lo que decía nuestra hermana Teresa el miércoles pasado. Las evidencias del Espíritu Santo no es hablar en lenguas, ¿no? Por ahí algunos comentarios que luego he leído dicen, no, la evidencia de estar lleno del Espíritu Santo es que frenes tu lengua, ¿no? Eso es lo diferente. O sea, la evidencia es de que estamos, que somos convertidos a través del Evangelio y por el poder del Señor, es que nuestra vida es una vida fructífera, le rinde al Señor. El punto número 3, recordemos que también hubo un bautismo de fuego, y ese bautismo de fuego significa que es un juicio y es otro problema que muy superficialmente se dice, ya sea cuando alguien está en la alabanza, a veces uno pide fuego y no sabe lo que está pidiendo, ¿verdad? Pero ese de fuego, o manda fuego, Señor, manda fuego, hay que tener mucho cuidado porque ese fuego es el juicio de Dios, y ese juicio de Dios, eso está reservado para el día final, ¿sí? Ahí está reservado. La número 3, entonces el bautismo de un juicio final, es de destrucción. Algunos también esto lo asimilan con las dificultades, con las pruebas que vive el creyente. Y a ver que dicen, no, pues vas a pasar por el fuego, ¿no? También otros lo ven como un tema de purificación, pero en específico, mis hermanos, se refiere al juicio final, al juicio, a la ira de Dios que le caerá sobre aquellos que rehúsan creer en el Señor Jesucristo y a su Evangelio. La número 4, estamos también viendo el bautismo del judío o de Israel. Recuerdas que en la época de Moisés, dice 1 Corintios 10, del 32 al 38, y dicen que en Moisés todos fueron bautizados. ¿Por qué? Porque pasaron por debajo del mar, el seco, con el agua a su costado, ¿verdad? Tenían como muros. Esto es algo simbólico, pero esto tiene algo también para el pueblo judío. Es para recordar al pueblo judío que un día el Señor los liberó por mano de un legislador, Moisés. Moisés en el Antiguo Testamento es una figura, es un tipo del Señor Jesucristo como libertador, aunque Moisés no lo era, ¿verdad? Pero él era su guía. No solamente esto estaba sucediendo con los judíos en ese momento, es algo simbólico. También dice la Biblia que una columna de nube los guiaba. Entonces esa es la número 4. Este bautismo no era un bautismo físico, sino simbólico. Esto es lo que pasó con el pueblo judío. Para recordar que ellos eran libres, ¿verdad? Y que estaban siendo liderados por Moisés. La número 5, vimos también el bautismo de sufrimiento, y para esto quiero llevarlos al Evangelio de San Marcos, capítulo 10, San Marcos 10, 10:32. Mientras estamos aquí, mis hermanos, si alguien tiene alguna pregunta, si alguien se quedó con alguna duda, bueno, hermano, puede usted preguntar con toda la confianza, ya que para esto se hacen estos estudios, para aprender. Y como les he dicho siempre, mis hermanos, cualquier duda que ustedes tengan, pregunten, no se queden con nada, hermanos. Si nosotros podemos encontrar en las Escrituras la pregunta que usted tiene, lo vamos a hacer con bases bíblicas. Es muy importante que cada argumento que se vaya a hacer siempre esté sostenida por la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios, es decir, la Biblia, las Escrituras, es nuestra única regla de fe y conducta, y por ella es en la cual nosotros nos queremos someter. Solamente, ni más ni menos, únicamente lo que ha dicho el Señor a través de su palabra. ¿Lo tienen? Vamos hasta el 35, hermano, para avanzarle. Que le dije,
10, 32 y terminamos hasta el 38. 35, ahí empezamos en el 35. Entonces Jacobo y Juan, aquí mis hermanos, ustedes si lo leen literalmente, dice, pues aquí, a ver hermano, ¿lo podemos leer? Bueno, el encabezado dice petición de Santiago y Juan, pero en sí no era la petición de ellos, sino la petición era la mamá de estos dos discípulos de Jesús. ¿Cuál era la petición? ¿Se acuerdan? Sí. ¿Alguien sabe? Ajá. Y nosotros leemos eso, dice, eso era la petición. Aunque el texto no dice de bautismo, no está diciendo el texto eso. O sea, el encabezado. Pero ya si leemos, entonces Jacobo y Juan, hijo de Zebedeo, se le acercaron diciendo, maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéremos. Él les dijo, ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron, concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús le dijo, no sabéis lo que pedís. Versículo 38. Entonces Jesús le dijo, no sabéis lo que pedís, podéis beber del vaso que yo bebo, cheque esta parte, y ser bautizado, ¿sí?, con el bautismo con que yo soy bautizado. Ellos dijeron, podemos. ¿Qué bautismo es este? El bautismo de sufrimiento. ¿Cuándo le están haciendo esta petición estos dos discípulos? Antes de que el Señor fuera al Gólgota, antes de que el Señor fuera flagelado, crucificado, ¿verdad? Entonces dice, a ver, ¿ustedes creen que van a lograr eso? El bautismo de sufrimiento, porque el Señor iba, ¿a dónde iba? A la muerte. Entonces ya en el versículo 44 nos dice, el que de vosotros quiera ser el primero, será siervo de todos, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Ahora, ¿qué dijeron los discípulos? Que ellos podían ser bautizados con ese sufrimiento, ¿es cierto? La pregunta es, ¿lo hicieron? Sí. La respuesta es sí, hermano. Entonces, este bautismo es el bautismo de sufrimiento, ¿sí?, de sufrimiento. Y realmente sí lo vivieron estos apóstoles del Señor. Y vemos, por ejemplo, primero en los Corintios 6, el bautismo del creyente, al igual que Mateo 28, 19, pero vamos a ver tantito aquí, Romanos capítulo 6, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Ahí está. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, aquí no es en agua, en Cristo Jesús? ¿Qué significa ser bautizado en Cristo Jesús? Significa ser unido al cuerpo, ¿verdad? Al cuerpo de Cristo, somos uno. De hecho hay un canto que dice, somos uno, en Cristo somos uno, uno somos, uno solo. Creo que está en Efesios capítulo 4, a partir del versículo 7. Ahí habla, un mismo Señor, una misma fe, ¿verdad? Un mismo amor, parece que dice el texto, no recuerdo bien. Dice, ¿no sabéis que los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Luego el 4, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andaremos en vida nueva. Por eso es que se dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Es decir, cuando nosotros venimos a Cristo, hermano, en fe y arrepentimiento, la vieja naturaleza, ¿qué pasa? Dice que es sepultada, ¿verdad? Y venimos a nueva vida con Cristo Jesús. Ese es el punto, mis hermanos. Bien, y ya tenemos el capítulo de Mateo 28, ¿verdad? Del 19 al 20, por tanto, ir y hacer discípulos de todas las naciones. Y luego dice, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que han sido los temas muy discutidos en los tiempos. Pero creo, hermanos, que
con estas enseñanzas he tratado yo de explicarles a cada uno de ustedes. Y bueno, la pregunta surge: ¿qué pasa? ¿A quién le hacemos caso, verdad? ¿A quién lo bautizamos en el nombre de Jesús solamente? El creyente necesita conocer perfectamente al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Muy importante. Porque la Biblia, como hemos dicho, aunque la Biblia no habla específicamente de un tema de Trinidad, cuando leemos las Escrituras sí habla de los tres. Y no significa que tengamos tres dioses. Hemos creído en un solo Dios, pero que ha obrado de diversas maneras con la humanidad. Esa es la diferencia. Entonces la pregunta cuando dice y fueron bautizados en el nombre de Jesús, significa que cuando uno es bautizado en el nombre de Jesús, significa que uno está confesando a Jesús como su Señor. ¿Sí? Dice que fueron bautizados en su nombre. ¿Sí? En su nombre. O sea, esas personas que vinieron en arrepentimiento y fe, confesaron a Jesús como su único y suficiente Salvador. Romanos 19 dice que si confesares y creyeres en tu corazón, ¿verdad? Serás salvo. Confesarlo. Eso significa. ¿Sí? Nos dice, bautícense, dice. Y confesaron al Señor. Bien, nos damos una pauta, un tiempecito más, para escucharles si alguien tiene alguna duda con respecto a esto, a las enseñanzas que han recibido en estos días. ¿Habrá alguna duda, algo que diga, hermano? Yo, nuevamente, hermano, les digo, yo tenía dudas con Hechos 2:38. ¿Sí? Y si te das cuenta, que todos creíamos que nada más había un solo bautismo, ¿verdad? Y por lo menos, hermano, por lo menos, específicamente lo que la Biblia nos habla, por lo menos hay tres: es el bautismo en agua, es el bautismo del Espíritu Santo. El bautismo del Espíritu Santo no significa, hermano, que es el bautismo que pasó en el día de Pentecostés, porque muchos malinterpretan el capítulo 2, porque dice que comenzaron a hablar, dicen en otras lenguas, dice. Entonces, por ejemplo, ustedes, hermanos, que están interesados en saber de un texto, busquen un diccionario. Para mí, hermano, el diccionario más exacto, pues que yo me acomodo es con el diccionario Strong, que está, pues tiene mucho trabajo, mucha enseñanza, y podemos ahí buscar qué significa la palabra idioma. ¿Sí? Idioma en el griego, porque así fue como fue traducida las Escrituras, ¿verdad? Así es como se tradujo la palabra de Dios. Sabemos que fue compuesta por lo menos en tres idiomas: arameo antiguo, hebreo y griego koine, ¿verdad? Es lo que más se habló en la época de Pablo. Y alguien pregunta, ¿en qué lengua habrá hablado nuestro Señor Jesucristo? Probablemente haya sido el arameo o el hebreo, o sea, lo que sea, para él no importa, él todo lo sabe, todo lo es, ¿no? Entonces, yo al menos tenía yo ese tiempo, le digo, pues me quería yo desviar de la doctrina. Inclusive a veces yo hacía, pues, la verdad, hermano, por ignorancia, ¿no? Yo quería orar para que alguien recibiera el Espíritu. No, y Pablo dice, ten cuidado, ¿no? Cuando impongas las manos, porque pues, uno puede estar en pecado también. Digo, un hombre, ¿qué le puede dar a otro hombre? Un pecador, ¿qué le puede dar? Hermano, eso también debemos tener cuidado. Entonces, pero entendiendo las Escrituras, viendo todas las Escrituras, estamos viendo que el pueblo judío, cuando Pedro se dirige a predicar el Evangelio y hablarle del bautismo, le está diciendo al pueblo judío, ¿verdad? ¿Sí quedó claro eso? Dios usa a Pedro para hablarle a los judíos, pero posteriormente recuerdas que Pedro se pone de acuerdo con Pablo y predica de otra manera diferente, porque entonces ya aplica la fe, aplica el Evangelio, ¿verdad? Entonces ya vemos un cambio, hermanos, un cambio. ¿Y qué dijimos que es el libro de Hechos? ¿Qué contiene? ¿Qué libro es? Es un libro de cambios, un libro de transición, ¿verdad? Como el Señor trabajó de una manera con el apóstol Pedro, pero con Pablo fue de una manera distinta, ¿verdad? Con Pablo ya no es a través de que el ser humano reciba el Espíritu Santo
en el momento del agua, lo que sea, ¿verdad? No, ahora es por fe. Cuando yo creo en el Señor, automáticamente yo tengo el Espíritu Santo. ¿Sí? O sea, no tiene que pasar algún evento especial, ¿verdad?, para que yo reciba el Espíritu Santo. Se recibe por fe, hermanos, y somos sellados. ¿Recuerdas eso? Bien. ¿Alguien, hermanos, en algún momentito por ahí de su tiempo llegó a preguntarse algo sobre el tema? ¿O pueden alguien aportar algo? Estamos en un tiempo libre para tratar este asunto, mis hermanos. Estamos en toda la libertad de poder participar en este breve tiempo que tenemos juntos. Posteriormente pasaré a un tema que, de verdad, hermanos, quiero compartírselos a ustedes también. Pero quiero darle un tiempecito. ¿Alguien se quedó con alguna duda? O alguien podría decir, hermanos, no sé, hermanos, aquí por qué no hablan en lenguas, por ejemplo. Bueno, ya les di la enseñanza, el por qué no. O alguien podría decir, hermano, pero es que 1 Corintios 14 y 1 Corintios 13, ¿verdad? ¿Recuerdas? Porque 1 Corintios 13, 1 dice, hermanos, si yo hablase en lenguas angélicas y no tengo amor, de nada me sirve. ¿Alguien pudiera explicarme ese pasaje? El apóstol Pablo estaba hablando en formas exageradas, pero Sí. por eso es que dice así la palabra de Dios, que se habla de las angélicas, si no tenemos mal, pero Ahora, nos vamos a 1 Corintios 14, donde la iglesia de Corinto dice que, porque Pablo dice, no se le puede impedir que hablen en lenguas. La pregunta es, ¿qué lengua es? No es la lengua que ojo y hermano se dice. ¿Por qué? Porque era entendida. Y no solamente esto, sino que Pablo dice que si se habla en lenguas extrañas, por lo menos que haya quien nos interprete, ¿no? Pero no vamos a encontrar ahí, hermano, un balbuceo, ¿sí? Sino que era una lengua que pues tenía un significado. Se pone esa parte del Corinto, toda la parte del Corinto, Pablo dice, sin duda, tantos idiomas hay en el mundo, dijo él, y sin duda, dijo, ninguna carece de su interpretación. ¿Sí? Entonces no podemos, hermano, no podemos nosotros decir, no, hermano, porque a mí yo viví eso, hermano, como pastor he vivido eso, rechazo de parte de hermanos míos, que dicen, no, pastor, usted está torciendo las escrituras porque no habla en lenguas. Pero yo no voy a hablar algo, hermano, desconocido. ¿Por qué lo voy a hacer? Ahora, pregunta. A ver, hermano, vamos a hacer un ejercicio. ¿Vino la hermana Mari esta noche? Sí. Mari Ojeda. Sí, venga, hermana, por favor, venga, vamos. Recuerda que es un tiempo, hermano, libre. Venga, hermana Mari, por favor. Mari Ojeda. A ver, por favor, vamos a ver si me pueden ayudar. O sea, yo no puedo hablar cualquier cosa, hermanos. Que quede claro que esta noche, los días de estudios, son días libres. No hagamos un legalismo. Ay, pastor, ¿por qué? No. Es un día de estudio. Quiero, hermana Mari, pedirle, y no me he puesto de acuerdo con ella, pero yo sé con qué intención lo estoy haciendo. Díganos algo en su lengua. Ya que lo haya dicho mi hermana, por favor, si hay alguien que lo interprete, estaría bien, ¿verdad? Pónganse abusados. Adiós, yo nakatite ahora. Adiós, yo nakatite. A ver, ¿hay alguien que lo pueda interpretar? A ver, ven tu hijo. Tú levantaste la mano. A ver, venga. ¿Sí saben?
A ver, ¿quién sabe? ¿Seguro? Fácil. Si lo entendiste, pásalo. Recuerden que es un tiempo, hermano, de interacción. ¿Qué dijo? Sí, explicando 28. Sé una canción. Sé una canción. Sé una canción. Pero lo que yo quiero decir es que le entendiste es lo que tu mamá. Por favor, es interpretar. No. ¿No? Ahorita Carlos aquí en la sala. Bien, ¿verdad que se ha hecho así? Bueno, otra vez, ¿entendieron? ¿Qué es, hermano? ¿Qué es? ¿Entendieron, hermanos, lo que dijo la hermana? Entonces, primero en los Corintios, Pablo dice que no se prohíba. Pero ¿por qué no se prohibía? Porque ciertamente había personas que entendían lo que se estaba hablando. ¿Sí? Entonces había eso. Ahora, no dice que era un balbuceo. Dice no se impida el hablar en lenguas. ¿Y qué es la palabra lenguas? En el griego es didascaleo o didascalia, que significa una enseñanza, una interpretación. Bueno, vamos a ver el misterio que nuestra hermana nos tiene. Dios le bendiga a todos. ¿Ya vieron? No está mi mamá aquí, si ella sí le hubiera entendido lo que ella dijo. Claro que eso es dialecto. Es de una cierta región de nuestro país. ¿Qué dialecto es, hermano? ¿Zapoteco? Chinanteco. ¿Sí? La hermana puede predicar en chinanteco las escrituras y lo puede traducir al español. Interesante. Así que quien esté interesado en aprender, vayan con la hermana. A mí me decían que para aprender yo la lengua materna, lo que tiene mi mamá, dice, chúpale la lengua. Así me la costumbre, hermanos. No sé si usted sabe eso. Pero, bueno, algo similar. Entonces, primero en los Corintios, Pablo dice, si yo hablase en lenguas, si yo hablase en lenguas angélicas y no tengo amor, ahora la pregunta surge, ¿quién ha oído hablar a un ángel? ¿Cómo es el lenguaje de un ángel? ¿Quién lo escuchó? Es una exageración. O luego dice el apóstol Pedro, o si yo repartiese todos mis bienes para darle a los pobres y no tengo amor, ¿de nada sirve? Una vez lo enseñaban, un miércoles estaba dando esa enseñanza. ¿Qué es lo que está resaltando Pablo ahí? El amor. ¿Sí? O sea, por más que se hable bonito, por más que se empiece a hablar en lengua, lo que sea, pero si el creyente no tiene amor, de nada sirve. O sea, ahí nos tira todo el Señor, ¿verdad? Entonces, lo que está usando Pablo ahí en 1 Corintios 13 está usando una palabra que se le conoce como hipérbole, que significa una exageración. Es decir, está haciendo una exageración, ¿verdad? Para resaltar algo más importante. O sea, no es tanto las lenguas, ¿verdad? Sino el amor. Y termina diciendo, de todo esto se va a acabar, pero lo que va a sobrevivir es que la fe, la esperanza y el amor. Pero sobre todo esto dice es el amor. Eso es lo que está resaltando. Entonces muchas veces, hermano, uno se va, no, es que aquí dice. Entonces cuando uno se empieza a investigar la historia de los hermanos Corinto, en la época tenían muchos problemas, ¿verdad? Tenían muchos problemas, pero hablaban en lenguas. Entonces Pablo le tiene que decir que se haga con orden, porque Dios es un Dios de orden, pero no es, hermano, como las lenguas que hoy escuchamos, que la verdad yo no sé qué dice, ¿verdad? No sé qué dice. Ahora, ¿en qué te edifica? ¿Qué te edifica más? ¿Te edifica más lo que puede hablar la hermana? ¿O te edifica más el Evangelio?
Debe ser el evangelio. Debe ser el evangelio. Claro, lo que la hermana te va a decir, pues esto que dijo Dios les bendiga a todos. Claro que nos edifica, por supuesto, pero no es el todo eso, sino el todo es lo que contiene el evangelio, ¿no? Pastor, Mándame. ¿puedo hacer un comentario? Y esto ahorita viene, porque por ejemplo, todos los ángeles que en su momento se tuvieron apariciones ante María, Juan, diferentes apóstoles, fue con un mensaje del Señor. Sí, hermano. Sí, fue específico. Ahora, ese es digamos, un lenguaje angelical, Sí. que va a traer un mensaje de Dios. Pero hoy en la actualidad, los mensajes los que hablan lengua, pues quién sabe de quién será ese mensaje y para quién. Sí, mira, tenemos, por ejemplo, Gálatas 1, el apóstol Pablo, diciéndole a los Gálatas, dice, estoy sorprendido de ustedes, le dijeron a los Gálatas, de que tan pronto se han olvidado de aquel que los llamó. ¿Sí? Y luego dice del texto, si alguien nos anuncia otro evangelio, el cual hemos predicado, sea anatema. Dice, o si a un ángel os predicara otro evangelio. Hermanos, ya no necesitamos nueva revelación. Todo lo que Dios quiso decir está escrito aquí. Está escrito aquí. Solamente nosotros, lo único que tenemos que hacer, y yo pongo siempre este ejemplo, ¿qué pasa en un restaurante? Vamos a ver cómo está la función de un restaurante. En un restaurante hay chefs o cocineros. Los cocineros se encargan de preparar el alimento. Pero hay meseros, meseras. ¿Cuál es el trabajo de esas personas? Bueno, recibir la comida y llevarlo al cliente. Quien ha cocinado es el cocinero, ¿verdad? El mesero lo único que va a hacer es llevar el alimento a la mesa, porque ya ha sido hecho. Entonces lo único que nosotros tenemos que hacer, hermano, es solamente presentar el evangelio, como dijo el apóstol Pablo. Tenemos que hablar delante de Dios y de parte de Dios. Y sí, claro que podemos decir, así dice el Señor, por supuesto, pero siempre conforme a las Escrituras. ¿Sí? No podemos nosotros, hermano, decir, es que Dios me está revelando, es que Dios me está mostrando algo. No, hermano, ya está en las Escrituras. Todo lo que Dios quiso decir, lo ha hecho en este libro, en este bendito libro. ¿Sí? Dice la Biblia, en Hebreos 1, dice que en otros tiempos el Señor habló a través de los padres, es decir, a través de los patriarcas. Así ha venido revelándose el Señor. Pero dice, pero en estos últimos días nos ha hablado por medio del Hijo. ¿Sí? ¿Veis? Porque imagínense mis hermanos, si Dios siguiese hablando, revelando, entonces el canon bíblico no estaría sellado, estaría abierto, todavía se estaría añadiendo más palabra a las Escrituras, cuando el apóstol Juan ya ha dicho que no le podemos ni quitar ni añadir. O sea, esa es la conclusión. Entonces nosotros lo único que tenemos que hacer es respetar lo que dijo el Señor o lo que está escrito, y como el mesero, tomarlo de la cocina, tomarlo de donde ya viene preparado y darlo ahora sí que a los clientes, a los hermanos, ¿verdad? No podemos quitarle ni añadirle. Y cuando el Señor habló a través de, que se le conoce como teofanías, esa es la palabra, cuando ángeles, por ejemplo en el Antiguo Testamento, habla del ángel de Jehová, o habla, por ejemplo, cuando Jacob, ¿verdad?, peleó con el ángel. Ese ángel, esa es una figura, era Cristo, ¿sí? En aquel entonces, ¿verdad? Entonces, tenemos que poner siempre, hermano, cada texto en su lugar, como le dije, para no confundir a la gente. Y eso cuesta mucho porque, por lo regular, como les dije el miércoles pasado, hoy los creyentes, los cristianos, lo único que dicen, hermano, a mí no me hable de doctrina, yo lo único que quiero saber es de Jesús. Pero resulta que Jesús es la doctrina, ¿sí? Es la enseñanza que hemos recibido. Porque Efesios 2:20 dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, pero luego dice, siendo la principal cabeza del ángulo, Jesucristo mismo, en quien dice todo edificio bien coordinado va creciendo
juntamente van siendo edificados en amor. Pero todo concierne a Cristo como la cabeza. Hermanos, ¿recuerdas eso? Bien, tenemos todavía media hora para participar. ¿Tendrán alguna acerca de nuestro tema? ¿Todos está claro? Sí, hermana Elizabeth. Del bautismo del sufrimiento, nada más es eso. Sí, hermana, sí, nada más, no hay más. O sea, no lo pueden llevar por decir las personas o si hay personas que van a sufrir. Sí, hermana, sí, mire, este león que se le conoce también, como hoy se le dice, la prueba de fuego para nosotros, ¿no? La prueba de fuego cuando dice, híjole, ¿por qué está pasando todo esto, hermano? ¿No? En el caso de Pedro que fue probado, cuando uno pasa una prueba. Entonces hay que saber cuando es una prueba o cuando a veces son malas decisiones nuestras. Hay que discernir eso. Cuando viene de Dios, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver el caso de Job. El caso de Job, la Biblia dice, el mismo Señor cuando dialoga con Satanás, el mismo Señor elogia a Job y le dice, ¿no has visto a otro hombre como este? Justo, apartado del mal, ¿verdad? Y con todo ello, pues, no, recuerdas que Job vivió un tiempo de prueba, inclusive él deseó morir, y él dijo, maldigo el día en que nací, maldigo el día en que se dijo es varón, ¿verdad? Entonces, hermanos, espiritualmente sí puede también, todo creyente puede pasar por ese proceso. Algunos le llaman pasar en el desierto también, ¿verdad? Pasar en el desierto, como el pueblo judío. El pueblo judío pasó en el desierto, ¿por qué? ¿Porque eran buenos? No, porque siempre se la pasaron quejándose, ¿verdad? Siempre se la pasaron quejándose. Según yo entiendo, mis hermanos, que el hermano, cada uno de nosotros, en algún momento vamos a pasar alguna prueba. En alguna prueba, también eso es como un bautismo de sufrimiento. Literalmente no es con agua, no es físico, sino espiritual. De esa manera es como se entienden esas partes, ¿no? Bueno, ¿quién está pasando por ese proceso? Mande. Yo creo que para la hermana que preguntó ahorita, primera de Pedro, versículos 6 y 7, nos habla acerca de nuestra fe. ¿Se la veo? Sí, adelante. Dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, porque sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Amén. Ahora, el bautismo de sufrimiento, claro, el ejemplo más grande es el Señor Jesús, porque Él sufrió en todo. Pero otra vez, por eso la pregunta fue, ¿los apóstoles tuvieron ese bautismo? Sí. ¿Cómo murieron? Investiguen la vida de cada uno de ellos, ¿cómo murieron? Fueron pasados por pruebas, ¿verdad? Y ese es el tipo de bautismo. Bien, mande, hermano. Pero los apóstoles también fueron bautizados en agua. Claro, porque eran judíos. Tenían que pasar por ese proceso. La Biblia no nos dice eso, pero todo judío pasaba por ese proceso. Sí. Yo digo que sí. Ahora la pregunta es, ¿Jesús era judío? ¿Necesitaba ser bautizado? No, porque él no tenía pecado. Mas sin en cambio él cargó la culpa nuestra. Y entonces cuando el creyente se bautiza, se identifica con Jesús, no en su pecado, sino en su victoria, ¿no? En su victoria que hizo por el pecador. Porque por ejemplo, Juan el Bautista bautizaba, pero la Biblia tampoco habla que fue bautizado. No, es que, mire hermano, vamos, le voy a hacer más claro el asunto. Deuteronomio 29, si alguien lo puede leer, dice, las cosas secretas les pertenecen al Señor, mas la revelada le pertenecen a su siervo. Hay cosas secretas que solamente le compete al Señor. Los discípulos, recuerdan, ahí en Jerusalén, les dicen, vas a restaurar el reino en este tiempo. Y Jesús dijo, a ustedes no les toca eso.
¿No les toca saber eso? También le hicieron una pregunta: ¿cuándo sería su venida? Y Jesús le dijo, solamente le dio algunos puntos, ¿no? Va a haber esto, va a haber esto, va a haber esto, va a haber esto, va a haber esto. Pero todavía es más, aún todavía no es el fin. O sea, ¿quién sabe de la venida del Señor? Nadie. Ya pasaron 2000 años de su época para acá. ¿Podrá transcurrir 2000 años más? No lo sabemos. Nosotros nos sostenemos por fe, porque dice el texto, más el justo por la fe vivirá. Por la fe. Así es como estamos, hermano. ¿Sí? Bien. Está interesante. ¿Alguien más tendrá alguna duda? Probablemente alguien podría decir, oiga hermano, pero mi vida está de esta manera, yo quiero bautizarme, ¿cómo le hago? Bueno, creo que todo creyente, hermano, todo aquel que ha creído en el Señor, creo que quiere hacer las cosas bien, ¿no? Porque se supone que para eso estamos en el Señor. ¿Sí? O sea, voy a tocar un poquito más. Si alguien de aquí no se ha casado, aunque sea por lo civil, hágalo. Hágalo. Claro, está convencido, por supuesto, está regenerado, regenerada, y dice, él es mi marido y lo voy a respetar, él es mi mujer y lo voy a respetar hasta que la muerte nos separe. Y voy a tener cuidado de que mis ojos no se desvíen. Haga, mande, hermana. Pero a veces uno de ellos no quiere casarse. Entonces, pero si uno de ellos ya está en Cristo y dice, me quiero bautizar, pero mi pareja no quiere casarse conmigo, entonces hay que... Mira, la Biblia dice que nuestra salvación, ¿verdad? Es personal, mi comunión es personal con Dios, ¿verdad? Entonces, la Biblia no nos pone, aunque la Biblia sí habla de matrimonio, sí, o sea, otra vez le digo, un verdadero creyente, hermano, va a decir, bueno, ¿cuáles son los requisitos? ¿Se acuerdan de mi membresía? ¿Cuáles son los requisitos? Porque a veces creemos que los requisitos es venir a la iglesia, no, hermano, no, es unirnos, ¿saben qué? Pues voy a unirme matrimonio, voy a hacer bien las cosas. A ver, hermano, porque si alguien está en pecado, alguien está en desorden de su vida, nosotros, hermano, estamos tratando de cuidar la iglesia. En algún momento, no te sorprendas si se te dice, hermano, usted no puede participar de la cena del Señor, porque no está discerniendo el cuerpo de Cristo, porque le puede ir mal, puede acarrear juicio a su vida. Mejor póngase en paz con el Señor. Hay pecados ocultos, hemos hablado de los pecados ocultos, que eso nadie los ve, solamente lo conoce el Señor. Pero aquel que realmente está convencido por el Espíritu Santo y por el Evangelio, dice, no, Señor, ya, hasta aquí nomás, voy a hacer las cosas bien. Eso se llama ¿qué? Regeneración mediante el Espíritu Santo, ¿no? Ahora, con respecto a lo que dices acerca de si un hermano, porque esto ha sido trabas en las iglesias. Por ejemplo, dice, si no está casada la hermana, pues no puede participar de la cena del Señor. No hay un pasaje bíblico donde específicamente el Señor prohíba eso, pero sí tenemos toda la Biblia donde el Señor nos manda a obedecer el Evangelio, ¿sí? Y si la Biblia dice que yo debo amar a mi esposa como Cristo amó a la iglesia, y si la Biblia a ti te dice como mujer que debes someterte a tu marido, respetarlo, entonces no podemos poner oídos sordos, ¿verdad? No podemos poner oídos sordos. Entonces, cuando un creyente, hermano, verdaderamente ha creído en el Señor Jesucristo, ha creído en su palabra, va a decir, hermano, ¿cuál es el requisito? ¿Verdad? Bueno, hermano, aquí está toda la palabra del Señor, ¿sí? Y Jesús dijo, si me amas, guarda mis mandamientos. Si me amas, guarda. Y bueno, no es gravoso, hermano, no es gravoso. No sé, miren, les voy a contar mi experiencia que he vivido acerca de matrimonios o personas que en algún momento han hecho una vida, 2 vidas o 3 vidas, ¿no? Hay veces que sí están unidos en matrimonio legal,
Y siempre ha sido un problema, porque habrá personas que dicen, pero es que yo tengo 20 años de casado, o sea, aquella señora es mi mujer y con la que estoy no es mi mujer, pero yo sigo casado con aquella persona, pero resulta que esa persona no me quiere dar el divorcio. Hermanos, creo que no hemos estado enterados de que hoy ya no es así. Ya la persona puede divorciarse voluntariamente. ¿Sí? Porque anteriormente era más difícil. Las leyes han cambiado. Entonces muchas veces si un hermano dice es que yo no puedo hacerlo por falta de recursos, pues será por falta de recursos. Entonces se le espera 1 año, 2 años, pero que viva así toda la vida significa que no ha creído en el Evangelio. Esa sería la conclusión. ¿Sí? Esa sería la conclusión, hermanos. Pero ciertamente, mande, hermano Narciso. Se cree que una parte del bautismo de los apóstoles fue cuando les lavó los pies. ¿Sí? Sí, porque recuerdas que todo era simbólico, era un ritualismo. ¿Sí? Todo era un ritualismo. Y de hecho el pueblo judío era la ceremonia que ellos hacían, ¿verdad? Era como algo para quitar las impurezas. Por eso viene Juan el Bautista y dice: aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿verdad? Entonces el judío ya entendía que venía un Mesías, venía un libertador. Bien. Si no hay otra pregunta, hermano, tengo 10, 15 minutos, 5, 10. Hermano, tengo una duda sobre Romanos 10, 9. ¿Esta oración puede ser eficaz el día de hoy? Primeramente hay que ver que ese mensaje está dirigido al pueblo judío. Primeramente al pueblo judío. Si queremos aplicarlo para nosotros, claro que sí, hermano, es válido. Tenemos otro pasaje donde dijo el apóstol Pedro, cuando dijo el centurión, no, ¿quién era el copero? Recuerda que dijo: ¿y qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué le dijo Pedro? Cree en el Señor Jesucristo, serás salvo tú y toda tu casa. A veces nosotros lo queremos tomar literalmente. No, primero lea todo el texto para que sepa a quién primeramente se lo dijo. Y ya posteriormente, hermano, por la gracia de Dios, pudiera aplicar a tu casa, aunque hoy vemos que es una dificultad, hermano, para que toda nuestra casa sea salva. Esa es la realidad. ¿Sí? Pero primeramente ese pasaje fue dirigido a unas familias en específico. ¿Sí? Cree en el Señor Jesucristo, porque tenemos la costumbre, claro, es por fe, ¿no? O sea, somos así. Dice: pues no está toda mi familia aquí a los pies de Cristo, pero por fe yo creo, ¿no? Como dice la Escritura, cree en el Señor Jesucristo y toda tu casa será salvo. Pero estamos dándolo como en segundo término, cuando primeramente debemos saber qué fue lo que pasó ahí. Entonces la casa de este copero dice que recibieron el Evangelio y toda la familia fueron bautizadas. Esa es la idea. Pero hoy nos vamos a nuestra casa, hermano, y dice: no todos, mi papá, mi hijo, mi hija, el abuelo, todavía no. Pero para Dios no hay nada imposible. Ahora hay que tener muy en cuenta que la salvación es del Señor, ¿no? Es del Señor. Bueno, damos una pausa ahí, hermano, terminamos ahí. Quiero pasar a esto que le comentaba. Es un breve texto que se encuentra en Romanos. Romanos 5. ¿Por qué? Miren, hermano, estaba yo ayer, no sé si fue tristeza en mí, pero ahorita estoy viviendo un caso muy difícil con una hermana que tengo en la carne. Pero también he vivido como pastor. Yo les soy honesto, mis hermanos. Hay veces que ya no quisiera hablar con personas creyentes, porque siempre se acercan a mí y yo les doy consejo y trato de ayudarlos con la palabra de Dios. Pero una cosa siempre he dicho: yo soy un humano, también soy una oveja, también tengo fallas.
Y yo no les puedo arreglar la vida de los hermanos o de cualquier persona. Ningún hermano. ¿Sí? Ninguno. Pero llega un tiempo, mis hermanos, como humano, donde a veces yo hermano, personalmente, a veces ya no tengo palabras para esas personas. ¿Sí? A veces llego a la conclusión y digo, pero ¿qué le voy a decir? Si ya le dije todo. Ya le dije todo lo que tiene que hacer bíblicamente. Y a veces me desespero, me da tristeza. Entonces la pregunta surge, Señor, ¿tú no tienes poder? Bueno, resulta, hermano, que Dios tiene el poder. Pero a veces a mí se me hace imposible en la carne. Le puedo decir de mi papá. Mi padrastro, mi papá cuando tuvo 18 años, a él le predicaron el Evangelio. Él llegó a una iglesia. Ya tiene 74 años. Y no ha cambiado. No ha cambiado. Y se me hace imposible, hermano, que cambie. Entonces llega a una conclusión y dice, bueno, Dios, no tienes poder. No, porque la salvación, hermanos, claro que depende del Señor. Pero el Señor también nos ha dado una conciencia, un razonamiento para decidir. La salvación del Señor, por supuesto. Pero uno le predica el Evangelio. Y le comento esto de mi hermana. Por ejemplo, esta tarde con mi mamá estaba en casa. Ahí la casa está ahora. Ahí está mi familia. Le digo, mamá, vamos a la iglesia. Le digo, no. Si ustedes no saben, hermano, hace unos 4 años yo bauticé a mi mamá en el río, en el mar. Y casi llorando le dije a mi mamá esta tarde, mamá, ¿qué te ha hecho Dios? ¿Qué te ha hecho el Señor para que tu corazón esté duro? ¿Qué te hizo? Y se quedó callada. Le dije a mi hermana, me dijo, llévate a esta. Le dije, también le he hablado. Yo no sé si alguien de aquí de los hermanos sabe que yo un tiempo dediqué mis fuerzas, mi dinero, iba hasta Iscali todos los martes. Saliendo del trabajo iba volviendo yo a grasa, a taco. Por favor, disculpen, hermano, si alguna vez ustedes me han oído al ensayo, hermano, huele feo. Es que tengo un oficio, hermano. Cuando se me acerca un petero por ahí todo así, que nada más se le vea los dientes, sepa, hermano, es un trabajador. Cuando tengo chance me baño, ¿no? Y cuando no, pues no se puede. Pero fui con mi hermana 3 meses. Y lo más triste es que mi hermana se ha separado de su marido. Y ahora está mal, está acabada. Y me dijo mi mamá, llévate a esta. Le digo, a esta le he hablado muchas veces. Ya no quiero perder mi tiempo. Si quiere creer y si quiere seguir al Señor, adelante. No hay problema. Entonces, viendo esto, mis hermanos, voy a terminar porque me quedan 10 minutos. Dice el 5:20. Hay que ver el origen del problema. Siempre hay que ver el origen. Cuando alguien te pregunta y te dice, ¿por qué de esto? Siempre hay una respuesta. Hay que ir a la raíz. Antes de que la caída del hombre, es decir, Adán, no había pecado. No había pecado, hermanos. Después de la desobediencia de Adán, todo se descompuso. Por eso este pasaje habla de Adán y Cristo. Y todos los que viven bajo Adán están en condenación, están en pecado, su vieja naturaleza. Pero dice el texto que hay un postrer Adán, y este es Cristo, que por un hombre entró el pecado, ya lo sabemos, pero hubo alguien por el cual salió, o sea, alguien, ya lo sabemos, redención, hay alguien. Adán la regó, Adán en el momento que él le da, así hablando de una manera simbólica, al momento de darle la primera mordida, no sé qué haya sido, pero desde ese momento, hermano,
condenó al mundo, condenó a la raza humana. O sea, todos están defectuosos desde la cabeza hasta los pies. Todos. Por eso ahí en Romanos 3, por cuanto todos los pecados están destituidos de la gloria de Dios. O sea, digo, qué maravilla, hermano, qué bendición que usted y yo hayamos decidido mediante el Evangelio venir a Cristo. Y yo me pongo a pensar, y hermano, de veras, veo a mi hermana, veo a mis hermanas y veo a mucha gente perdida, y le digo, la solución es esto, pero les explico, porque no puedes decirle que cuando alguien tiene un problema económico, cuando tiene alguien un problema de salud, cuando un problema de matrimonio, no le puedes decir que Cristo es la solución, porque ¿sabe qué? Van a ocupar a Cristo solamente como un sirviente. Quiero que me ayudes, quiero que me resuelvas mi problema. Mi problema es no, el problema está más adentro, el problema se llama pecado. Esa es la raíz del problema. Y el único que puede combatir ese pecado solamente es la persona de Jesús, porque Él, hermano, fue enjuiciado por nuestra causa. Entonces yo miro alrededor y me pregunta un joven que anda con mi hermana y me dice, ¿cuántos años tienes? ¿Cuántos años llevas de casado? Le digo, vamos a hacer 27 años. Y me volví a casar con mi esposa. Si estuviera fuera de Cristo, hermano, no estuviera aquí. Y usted también. Si usted no hubiese atendido al llamado del Evangelio, estaríamos perdidos. O sea, tenemos tanto que agradecer. Pero voy a terminar con mi texto, que vuelvo a repetirles. Esto está en el 5:20 de Romanos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Y lo voy a explicar de una manera muy sencilla, mis hermanos, para que ustedes puedan darse cuenta. ¿Cómo te enterarías que tienes un cáncer? Yendo a un médico y usando de sus medios. Y esos aparatos te dirían, tienes un cáncer mortal. ¿Te va a curar esos instrumentos? No. Ese artefacto, ese instrumento solamente te sirvió como luz para darte cuenta, para revelarte lo que hay ahí. El Evangelio es esto. El Evangelio es el espejo, la ley. La ley no te puede salvar. Cristo es el que te puede salvar. La palabra de Dios solamente te revela, nos revela lo que el hombre es o lo que el ser humano es. Pero te da el antídoto. Jesús en el Calvario. ¿No? Entonces dice el pasaje, pero la ley se introdujo para que el pecado, ¿qué? Para que el pecado abundase. Pero luego dice, esto es lo que me interesa, ¿no? Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. ¿Y sabes qué pienso, hermano? En términos humanos, yo pensando, hombre, a veces he pensado que ha sobreabundado el pecado. Y ahí es donde surge la pregunta. Dios, es como si fuera el otro, nuestro rival, estuviera ganando. Porque cada vez más, hermano, la gente está endurecida. Por eso es que le digo, servir en la iglesia, mis hermanos. Servir en la iglesia. ¿Hasta cuándo vamos a ponernos en orden con el Señor? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vas a ordenar tu vida? ¿Hasta cuándo nos vamos a apartar del pecado? Cuando la Biblia dice, por ejemplo, si alguien de aquí está solo y dice, es que, ¿qué hago? ¿Me busco un hombre o me quedo así? Pues la Biblia nos dice, mira, a causa de las fornicaciones, dice, cada uno tenga su propia mujer
y cada uno tenga su propio marido. Y explica, a causa de las fornicaciones. ¿Qué son las fornicaciones? Es andar de aquí para allá. O sea, pensando uno bien, hermano, con tantas enfermedades que hoy hay, en un momento de eso, uno puede ser atraído a través de estas bacterias. No hay necesidad. No hay necesidad. ¿No? Entonces, pero alguien, por ejemplo, hoy la juventud dice, no, yo prefiero adoptar un perro, ¿no? O prefiero vivir con una mujer o con un hombre. Es pecado. Es pecado. Entonces dice, pero Señor, ¿qué pasa? Ahí por mi colonia hay dos jovencitas pequeñas, como de 11 años. Y yo las miro y se están besando. ¿Qué ejemplo? La pregunta es, ¿quién les dice algo? ¿Quién se acerca con amor y les hace ver, les lleva a la luz el Evangelio y dice, mira, esto es lo que dice el Evangelio? Pero a veces, hermano, a veces la iglesia del Señor que está en todo el mundo se jacta de decir que son la luz del mundo. Estamos un poquito mal, un poquito atrás con todo eso. Entonces, pensando en esto, hermano, dice que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reina para justicia, para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. El pecado es muy grande, hermano, sí. Sí, es muy grande el pecado, es letal. Es letal y vemos el pecado tan grande. Y otra vez hay que enseñarle a la gente, hay que ver, hermano, que el pecado puede ser tan magno, tan grande, pero el amor de Dios, la misericordia de Dios sobrepasa. Sobrepasa, sobreabunda, hermano. O sea, la gracia de Dios es capaz de perdonarlo todo. Todo. Eso es lo que dice. Sobreabundó la gracia. La gracia solamente no cubre, sino sobreabunda. Sobreabunda. Es inmenso. Entonces hoy podemos dar cuenta lo inmenso que es el amor de Dios. Y eso es lo que a veces, mi hermano José, a veces hemos platicado con él, hermano, trabajamos un poquito más. Y siempre estamos pensando, y de repente mi hermano José dice, yo quisiera meterle la palabra en su cabeza. Yo quisiera, pero no, Él no es Dios, ni nosotros somos dioses, ni usted tampoco. Y sabe que ha sido mi conclusión como persona, le digo, ¿sabes qué? Ni el mismo Dios te va a obligar para que tú lo sigas. Porque Él ya lo hizo todo. ¿Qué hizo el Señor? Lo más grande, hermano, para la humanidad es perdonarle sus pecados y no dejarlo que se condene. Esa es la gracia de Dios. Sobreabunda. Entonces, sí, hermano, sé que van a haber batallas en esta vida cristiana. Si recuerdas a todos los hombres de Dios, tuvieron grandes batallas y muchos fallaron. Moisés falló. Abraham falló. ¿En qué falló Abraham? En no esperar el tiempo de Dios. Pero fue un hombre de fe. Y Dios lo llamó a mí. David falló. Salomón falló. Tú puedes fallar. Pero si confías en Jesús, si confiamos en el Señor, Él nos dará la victoria. No es por nada que el autor de Hebreos 12 dijo, pongan su mirada en Jesús. Muchas veces hay personas, inclusive de la misma familia de la fe, dicen, yo no quiero ir a la iglesia, yo no quiero ir ahí porque ahí hay muchos hipócritas. ¿Y sabe qué les digo yo? Mira, hipócrita hay en tu oficina, hipócrita hay en la fila de tortillas, hipócrita hay en el cine,
hipócrita en los tianguis, en los mercados, hipócrita en todo lugar. ¿Por qué no te quejas? Y termino concluyendo, también Jesucristo es un hipócrita. No, Él no es hipócrita. Entonces síguelo a Él. Y bueno, hermano, esa debe ser nuestra decisión. ¿Estamos siguiendo a Jesús? Mire, hermano, les voy a decir algo. Y no es que idolatre yo al hermano MacArthur, que en paz descanse en la presencia del Señor. Pero me he metido un poquito al canal que él tiene. Nadie está comentando nada, mucho de él. No fue un ídolo. Al contrario, están hablando de su legado que él dejó. ¿Pero por qué? Porque él puso a Jesucristo por encima de todo. Eso haga usted, mis hermanos. Usted y yo, hagamos eso. O si un día ya no nos volveremos a ver, haga eso. Que Cristo Jesús sea su único y suficiente Señor. Nadie más. Recuerda que nadie más dio la vida por usted, solamente Jesucristo. Y a Él lo verá. Y si nos mantenemos firmes en la fe, le veremos un día. Un día se dará a conocer a nosotros. Entonces dice la Biblia, le conoceremos. ¿Está bien, hermanos? Bueno, vamos a orar. Póngase de pie. Señor, Padre, yo deseo, Señor, que tú continúes con nosotros. Que tu palabra continúe, Padre, a través del Espíritu Santo, convenciéndonos, redarguyéndonos, Padre. Padre, también creo que muchas veces hemos contristado al Espíritu Santo. De eso nos arrepentimos, Señor. Padre, hay una palabra que pesa en mi memoria cuando dices, sin santidad nadie verá al Señor. Padre, ayúdanos a santificarnos. Como le decías a Moisés, le decías que el pueblo se santificara. Y el que no estaba bien era excluido de la comunión del pueblo. Señor, gracias. Porque solamente tú miras lo que hay dentro de nosotros. Anteriormente, Señor, alguien que tuviese algún defecto en el cuerpo no entraba en la congregación, Señor. Ahora es difícil, Señor, porque cada uno de nosotros tenemos comunión y tú nos conoces, Padre. ¿En qué pasos andamos? ¿Qué hablamos? ¿Qué miramos? ¿Qué tocamos? ¿Qué oímos? Solo tú, Señor. Yo pido, Dios, que a través del Espíritu Santo y a través de las enseñanzas haya temor en nosotros, un temor reverente, no de miedo, Señor, porque el temor de miedo es temerte a ti, porque eres un Dios justo. Y tu palabra dice que no tendrás por inocente aquel que trasgreda tu ley. Padre, ayúdanos a vivir el Evangelio en obediencia a tu Hijo. Tu palabra dice, Señor, que nuestro Señor Jesucristo, que Él fue tentado en todo, pero nunca pecó. No solamente esto, Padre, es nuestro gran sumo sacerdote, que está, Señor, a la diestra intercediendo por nosotros. Gracias, Señor Jesús, por esa función tan grande de sumo sacerdote que tienes para con nosotros. Te honramos, Padre, y te damos toda la gloria en el nombre de tu Hijo, en el nombre que es sobre todo nombre, Cristo Jesús.